En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así empieza el Génesis, el primer libro de la Biblia, uno de los textos más antiguos y más sagrados, si quitas la religión de por medio, y es una enseñanza mística muy mal entendida, muy mal interpretada, pero que contiene la llave de cualquier creación que tú puedas hacer en este universo. En 1931 se dio esta teoría muy controvertida de que hace miles y miles y miles de años hubo una gran explosión en el universo, y esa gran explosión fue la creación de este universo. Y esa gran explosión se llama el Big Bang, la gran explosión. En ese periodo, en muy poquitos segundos, en los primeros segundos, aparecieron 4 fuerzas. En los primeros segundos apareció la primera fuerza, que se conoce como Planck Epoch. Y esa Planck Epoch es la fuerza de gravedad. Y eso ocurrió en los primeros segundos de esa gran explosión, de esa creación. La segunda fuerza, en los siguientes de 10 a 38 segundos, apareció la God Epoch, que lo que hizo básicamente fue la fuerza de la energía atómica, que lo que se encargó es de unir esas partículas que se habían separado en ese campo que no podemos ver porque es un campo energético. Después, en los siguientes segundos, aparece la Electroweak Epoch, que es la época de la electricidad, del electromagnetismo, que lo que se encargaba era de unir esa fuerza nuclear débil en cada una de las partículas y unirlas con esa energía eléctrica y magnética, que lo que hacía era unir esas partículas. Todo eso, y así empezó la creación con estas fuerzas que hoy en día constituyen toda la creación de lo que nosotros vemos y percibimos en todo el universo. Y todo esto, aunque te diga, ha ocurrido en 10 segundos en tal, no son 10 elevado a la 12, por ejemplo, la última fuerza ocurrió en 10 elevado a la 12 segundos, o sea, nada, es que ni un instante, no lo puedes ni medir. Pero finalmente, después de 9,200 millones de años, se ha formado, después de todas esas fuerzas, la Tierra y el universo tal cual hoy lo conocemos. Esas fuerzas de la creación se pueden sentir después de más de 13.800 billones de años desde esa primera creación, y todavía podemos sentir esas fuerzas que crearon toda esa realidad que hoy en día vivimos. Por ejemplo, si tú coges una televisión antigua y cambias de canal, entre medio de los canales se ve como un granito, ¿sabes? Un granito que hace ruido y se ve una pantalla gris con puntitos negros. Eso todavía son la radiación cósmica de microondas que aparece entre canal y canal, y todavía somos capaces de verlo. Así que eso está en todas las formas de la creación. Fíjate también que gracias a esa explosión se configuró lo que hoy en día conocemos como el espacio y el tiempo. O sea, cómo va transcurriendo esos segundos, minutos, horas que hoy en día concebimos en esta creación, pero antes del Big Bang, antes de esa gran explosión, no existía el tiempo. Y es un concepto que nosotros no podemos entender. En nuestra mente cerrada y nuestra mente limitada, porque así es. O sea, el ser humano se jacta de que es el animal más inteligente de la Tierra y que ni el mejor ordenador puede igualarlo, y aún así no somos nada, no sabemos nada, no somos capaces de entender nada. Es como si tú le preguntas a una hormiga y le dices que te empiece a hacer ecuaciones o raíces cuadradas. No vas a saber de lo que hablas. Imagínate el creador de todo este universo, cómo nos puede ver a nosotros, que no sabemos ni siquiera qué es esto universal, y hay tantas cosas que por no entenderlas ni siquiera las percibimos, porque solo podemos percibir aquello que nosotros somos capaces de ver y entender. Si no lo ves y no lo entiendes, no lo puedes percibir, y eso no quiere decir que no esté allí, pues el tiempo no existía antes de ese Big Bang. Y lo que ocurrió como consecuencia de todo eso y de la unión de esas fuerzas fue el fenómeno que hoy en día conocemos como la vibración, que es lo que dio origen a la partícula y lo que dio origen, el conjunto de esas fuerzas que generó la vibración es lo que dio origen a las partículas. Este es el secreto de la creación y también de quien quiera crear su propia creación. Decía Nikola Tesla, probablemente el mejor inventor de toda la historia de la humanidad, decía: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Hoy en día la ciencia ya se ha dado cuenta
No solamente de que todos los objetos están vibrando, emiten una vibración que la podemos medir y la podemos estudiar, sino que también nuestros pensamientos y nuestras emociones emiten también una vibración. Y ese es el principio de este vídeo, cuando en el Génesis decían en la Biblia, y el principio fue el verbo, fue la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. De hecho, en el Evangelio de San Juan también dice, y el principio y al inicio fue el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la palabra y la palabra es vibración, y el pensamiento y la palabra es el pensamiento hablado. Así que esa palabra, tanto pensada como hablada, es el origen de toda vibración. Y cuando en el Evangelio de San Juan Jesús decía, y al inicio fue el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el verbo, esa palabra, es el inicio de toda creación. Se hizo carne, se materializó en esta tercera dimensión y habitó entre nosotros. Pero todo empieza con la palabra. La palabra es el pensamiento hablado, el pensamiento es la palabra interior, es la palabra pensada. Pero todo es la palabra, el inicio fue el verbo. El verbo, la palabra fue el inicio y la palabra era con Dios y la palabra era el propio Dios. Así que si quieres entender a Dios, debes entender que Dios equivale a la palabra. Y la palabra es el inicio de toda creación, porque la palabra es el inicio de la vibración. En los últimos años, mi obsesión ha sido entender este principio. Y cómo la palabra, y cómo la vibración, y cómo nuestros pensamientos y emociones son capaces de moldear la realidad. Lo que descubrí me voló la cabeza, me hizo estremecer, me llenó de admiración y luego me hizo reinar sobre el universo. ¿Qué universo? El que yo mismo he podido crear. Lo que quiero que entiendas en este vídeo es, y te voy a enseñar cómo hacerlo, cómo cuando cambias el sistema de pensamiento predominante en tu vida, eres capaz de cambiar tu vida misma. Y te pido, como siempre, que no me lo creas, que lo compruebes. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal. Mañana también va a venir otro vídeo muy poderoso y si no te quieres perder mi enseñanza, asegúrate de estar suscrito y activar notificaciones y campanita. Ahora vamos a empezar con la instrucción de hoy y estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Lo primero que debes entender es que cuando literalmente cambias tu pensamiento y cambias tu vibración, automáticamente saltas a una realidad paralela. Una realidad paralela que la ciencia ya ha descubierto con la teoría de los universos paralelos, o básicamente te teletransportas a una nueva realidad, una realidad alternativa donde tú empiezas a experimentar, primero mentalmente dando ese salto y después físicamente cambios en la tercera dimensión, en la dimensión de las cosas, en la dimensión material, que te ayudarán a experimentar esa realidad en el exterior que previamente has creado en el interior. Fijaos, o fíjate, si esto ha sido estudio, ha sido verdaderamente el estudio de mi vida y todo lo que yo he conseguido en mi vida. He pasado de pobre a multimillonario. ¿No me lo creas? Compruébalo. He pasado de estar enfermo a estar sano. He pasado de tener relaciones tóxicas a relaciones prometedoras y extraordinarias y relaciones que realmente valen la pena y valen la alegría. Gente que me potencia, yo les potencio a ellos. He podido cambiar literalmente toda mi vida gracias al estudio de estos principios. De hecho, tan impactante fue cuando yo empecé a entender todos estos principios que he dedicado el resto de mi vida a estudiar y a enseñar todos estos principios, pero como si fuera la universidad de la vida. Porque lamentablemente ni lo enseñan ni en la escuela, ni en la universidad, ni en tu casa, ni con tu grupo de amigos. Debes aprenderlo y debes estudiarlo de una manera hermética y de una manera secreta, como se ha pasado esta información a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y continué estudiando, continué aplicando, continué transformando mi vida, continué transformando la vida de los demás y entendí verdaderamente qué es esto de dar ese salto cuántico, ese salto de una realidad a otra realidad, cómo saltar de ese universo en el que estás pobre, enfermo, en desamor, con malas relaciones, triste, desolado, de lo que sea, y pasar a todo lo contrario, a una persona sana, fuerte, feliz, abundante, con relaciones espectaculares. Yo sé que la sociedad te dice que eso no es posible, pero si quieres realmente alcanzar ese nivel, realmente debes obviar lo que te diga la sociedad, porque la sociedad está mal.
99,9% de la gente está mal, están pobres, enfermos y con malas relaciones o relaciones de dependencia, relaciones tóxicas. Hay muy poca gente que verdaderamente ha experimentado eso y el problema es que escuchamos a las voces equivocadas. Estás escuchando que esto no funciona de las voces que no les funciona porque no creen en ello y no tienen los resultados que tú quieres. Jesús de Nazaret decía, por sus frutos les conoceréis. Significa que aprende a escuchar a quien tenga los resultados que tú quieres tener y solamente escucha a esas personas obviando la opinión de los demás. Porque los demás, la gran masa, históricamente se equivoca. De hecho, así lo explicaba en la Biblia Jesús de Nazaret. Decía, muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Mucha gente escucha esta información y muy poca la usa de verdad, porque no la cree, tiene falta de fe, ya se han rendido, se han derrotado en la vida. Y lo más importante, cuando tú verdaderamente quieres cambiar, decía Jesús de Nazaret, anchas la puerta y llanos el camino que lleva a la perdición, y las masas transitan por él. Estrechas la puerta y angosto es el camino que lleva a la bendición, y muy pocos transitan por él. No es un camino fácil, vas a tener a todo el mundo en contra, no te van a creer, van a pensar que te has chalado, que te has vuelto loco. No importa, cuando vean tus resultados, hablarán tan alto que no tendrás que decir nada, y entonces serán ellos los que te vienen. Es tan simple como eso. Ahora estoy ofreciendo la mentoría privada de dinero y de negocios. ¿Sabes cuánto? Tengo amigos del pasado que hace 10 años que no veía, que probablemente en ese momento me trataban de loco y de chalao, y ahora están pagándome en esa mentoría para que les enseñe a prosperar y a crear abundancia, porque han visto que me he vuelto multimillonario. Y en ese momento, cuando yo empezaba a entender todos estos principios que ahora te voy a explicar y te estoy enseñando en este vídeo, me trataban de loco, de chalado, que se me había ido la cabeza, que me habían lavado el cerebro. Y yo les decía, sí, me han lavado el cerebro, porque lo tengo sucio. Entonces, aprende que las masas históricamente se equivocan y aprende a crear tu propio camino escuchando estos principios que son exactos y que no fallan jamás. No fallan los principios, fallan las personas. Y lo primero que debes entender son los niveles de conciencia. Hay un autor que se llama David Hawkins, ha escrito muchos libros, pero sobre todo hizo un mapa donde en ese mapa se revelan los niveles de conciencia. Si lo encuentro por ahí te lo voy a poner aquí en una imagen para que lo veas. Y lo más importante es cómo pasar del modo de supervivencia, que es donde estáis la mayoría de las personas, a un modo de tenemos que pasar del modo de supervivencia a encontrar un propósito de vida y un sentido en la vida y terminar finalmente en un paradigma espiritual donde somos capaces de crear cualquier realidad. El lado más alto de ese nivel de conciencia de paradigma espiritual es el despertar de la conciencia o la iluminación, que le llaman en Oriente, en la India, pero antes de la iluminación está un estado de paz, está un estado de júbilo, está un estado de amor, y vas subiendo y vas subiendo de esos estados primeros que son la culpa, el sentimiento de culpa, el sentimiento de remordimientos, de reproches, de miedo, de ira, de angustia, de enfado, de todos estos sentimientos y vas pasando de esta ira, de esta culpa, de este sentimiento de inferioridad. Vas subiendo a coraje, a fuerza, a imparabilidad y después a amor, a paz, a júbilo y finalmente la iluminación. Y vas subiendo por estos niveles de conciencia y verdaderamente arriba del todo es donde nos volvemos esos dioses creadores capaces de poder manifestar cualquier cosa que queramos en nuestras vidas. Y lo que te vas a dar cuenta, y te voy a estar poniendo por aquí la imagen, es que la mayoría de la gente, que es donde viene, o sea, este autor habla del poder frente a la fuerza, ¿no? Y la fuerza, que es cuando nosotros tratamos de... Yo lo explico esto en la mente maestra como la intención interior y la intención exterior. ¿Qué es la intención interior? Es cuando tú, mediante tu propia fuerza, quieres crear tu realidad. Y tienes un montón de obstáculos, un montón de resistencias, un montón de cosas que no te dejan avanzar. Y tienes esa sensación de que estás intentándolo todo, estás haciendo todo y aún así no lo consigues. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si te encuentras en esa situación o la has vivido en algún momento de tu vida, porque nos pasa a todos. Y ahí es cuando estás en esa fuerza.
que el nivel más bajo es la vergüenza, después viene la culpa, la apatía, el dolor, el miedo, vas subiendo, ¿eh? El deseo, el enojo, después hay un punto como intermedio que es el orgullo, el valor, que es cuando empiezas a tomar acción, ya no estás tanto en rol de víctima, y después empiezas a pasar a la situación de poder, que es donde primero tienes neutralidad, es decir, que ves la vida pasar, no juzgas nada, todo está pasando, nada tiene que ver contigo. Después vas pasando por la voluntad, creas la fuerza de voluntad, el willpower que le llaman los americanos, que es tan importante. Después, la aceptación, la razón, el amor, la alegría, la paz y por último la iluminación. Y lo que vamos viendo es la calificación, ¿vale? A nivel energético, cuando la vergüenza tiene un 20 de calificación y en cambio los estados de iluminación tienen entre 700 y 1000. Si tú realmente quieres cambiar tu vida, necesitas estar entre esos 700 y 1000 de calificación en frecuencia. Ahí es donde verdaderamente tú puedes alcanzar la dimensión de la supraconciencia, crear esa nueva realidad y dar ese salto cuántico, ese universo paralelo del que te hablaba hace un momento. Y una de las cosas que debes entender, fíjate, esto te lo voy a explicar porque cuesta mucho entenderle a las personas, es que verdaderamente la mayoría de la gente, yo siempre hablo de 3 niveles de mentes, ¿no? La mente consciente, que es donde tú percibes todo a nivel material, aquí es donde está tu nivel económico, tu nivel de salud y tu nivel de amor, de relaciones, ¿vale? Entonces, no sé si se ve bien, creo que sí. Bueno, aquí están los niveles de todo lo que tú estás percibiendo a través de los sentidos, pero todo eso se ha creado aquí. Esta es la mente consciente, esta es la mente subconsciente y esta es la mente supraconsciente. Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión de la mente, ¿vale? Y están ocurriendo todas al mismo tiempo. Ahora, ¿has escuchado el término de como es arriba es abajo? Significa como es en tu mente subconsciente es abajo en tu materia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? También, si lo quisiéramos hacer de otra manera, veríamos la mente subconsciente por debajo de la conciencia, pero también te dice en ese término espiritual tan antiguo hermético de Hermes Trismegisto que como es abajo es arriba. Así que la dimensión de la supraconciencia y la dimensión de la subconsciencia deben coincidir en la dimensión de la conciencia. Te lo voy a explicar de otra manera para que lo entiendas mejor y veas de qué es lo que te quiero hablar. Pero entender este término que te voy a explicar ahora es fundamental para que puedas crear tu vida. Bueno, imagínate que aquí está la supraconciencia, aquí está la conciencia y aquí está la subconsciencia. Subconsciencia por debajo de la conciencia, supraconciencia por arriba de la conciencia. Y ese gran sabio, que se llamaba Hermes Trismegisto, que también se le atribuye al mismo Enoc, el hijo de Matusalén bíblico, el padre de Matusalén bíblico, esta es la dimensión de las cosas, ¿vale? Aquí es donde tú tienes tu dinero, tu salud y tu amor, las relaciones que tienes, ¿vale? Y esto es lo que percibes a través de los sentidos, que te engañan. Por eso la gente que es tan pragmática y tan empírica, yo solo lo que me dicen los sentidos, está muy bien, esa es tu realidad, pero no se ha creado ahí. Toda realidad se ha creado primeramente en una imagen mental, en una dimensión que es la supraconciencia, donde todas las posibilidades serán infinitas. Tú has podido ser pobre o rico, enfermo o sano, en desamor o amor. Y me dirás, Laín, pero yo no he elegido la pobreza que tengo, el desamor que tengo, la enfermedad que tengo, las cosas malas que tengo. Y te diré, conscientemente no, pero inconscientemente sí. ¿Por qué? Porque como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. ¿Y qué hay abajo? Está tu programa. ¿Y qué es tu programa? Una realidad que tú has escogido de manera inconsciente que por repetición y alto impacto emocional se ha ido grabando en tu sistema de creencias. El subconsciente está formado de creencias y las creencias forman el paradigma. El paradigma es un sistema de creencias, es un conjunto de creencias que interactúan entre sí y que forman tu realidad en la tercera dimensión. Entonces, cuando tú me dices, Laín, yo no he creado eso, yo te digo, inconscientemente sí. A base de lo que te han dicho tus padres, tus profesores, tus amigos, desde que eras pequeño has ido creando tu realidad. Esas primeras realidades que creaste mentalmente se fueron experimentando en materia y esa materia empezó a reforzar todavía más el programa que tenías aquí. De tal manera que seleccionaste una realidad de pobreza, de enfermedad y de desamor, la programaste aquí y ahora la estás experimentando aquí todo el rato.
porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces, debes entender el siguiente término. Aquí en la mente subconsciente, decía Carl Jung que el paradigma es colectivo. Y el problema es que tú estás apegado a una manera de pensar colectiva y hay mucha gente pegado a ese molde. Por ejemplo, los moldes del subconsciente colectivo son, por ejemplo, la pobreza. Cuando todo el mundo dice, es que en mi país no se puede, y mucha gente me dice, es que en Argentina no se puede, es un molde colectivo de pobreza que se han convencido que son pobres porque están, por ejemplo, en Argentina, o en Chile, o en Perú, o en cualquier país, en España también, en Venezuela, donde sea. Hay un montón de gente pensando así, y como piensan así, experimentan pobreza aquí, y no son capaces de crear una nueva realidad. Ese molde colectivo y esas fuerzas que tratan de no solamente meterte en esos moldes de pensamiento colectivo, sino que una vez estás dentro, tratan de mantenerte ahí todo el tiempo, funcionan por la ley del péndulo. La ley del péndulo es un principio muy antiguo y muy malentendido, que significa que todo el universo funciona como un péndulo. Y este péndulo ejerce unas fuerzas para que siempre se mantenga estático. De tal manera que si tú estás en un molde colectivo de la pobreza, lo que va a ocurrir es que el péndulo va a tratar de mantenerte en la pobreza. Y cualquier movimiento del péndulo hacia la abundancia va a tener las fuerzas equiponderantes contrarias que te van a volver a llevar a la pobreza. Por eso muchas veces tratas de hacer algo, te esfuerzas, te motivas, haces todo y ocurre todo lo contrario. ¿Cuántas veces os ha ocurrido esto? Dices, me voy a motivar, es verdad, voy a empezar a prosperar, empiezas a hacer un montón de cosas y te quedas más pobre todavía. Es por este principio, que esto no lo entiende todo el mundo. Yo no se lo puedo explicar a mis amigos porque no lo entienden. Pero estoy seguro que si tú estás viendo este vídeo, estás captando un poco la idea. Del mismo modo, si tú tienes un nivel de pobreza X, si te vas al extremo de todavía más pobreza, las fuerzas equiponderantes te van a llevar también al mismo nivel de ingresos. Por eso, siempre vas a ganar el mismo nivel de ingresos todos los meses, prácticamente el resto de tu vida. Porque si te quedas un poco más pobre, volverás al nivel para el que tú estás programado. Y si tratas de prosperar un poco, tendrás un montón de resistencias de la gente, de las cosas, de las situaciones, que te llevarán otra vez al mismo nivel. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la fuerza, con la vibración, con todo lo que estamos hablando? Necesitas aprender a controlar la fuerza del péndulo. Necesitas aprender a controlar esta vibración. Cuando tú estás establecido en un molde colectivo, ese es tu estado vibratorio. Y todo lo que atraes corresponde a ese estado vibratorio, en este caso la pobreza. Entonces me dirás, Laín, ¿y cómo creamos el estado de abundancia? Es muy fácil. Te he dicho que la palabra era el inicio, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El inicio fue el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Necesitas cambiar los pensamientos y las palabras que dices sobre ti mismo con respecto a tu pobreza. Necesitas primero irte a la quinta dimensión, a la supraconciencia, seleccionar entre todas esas variables una nueva realidad, describir en una hoja, en un papel físico, cómo es esa realidad y cómo se ve esa realidad y empezar a pensar en base a esa nueva realidad de abundancia y empezar a hablar en abundancia. ¿Qué significa esto? Quitar las palabras de no tengo, no puedo, no soy capaz, es que este país es pobre, es que la gente como yo no prospera, es que no hay oportunidades para mí, es que siempre he sido pobre. Cambias tu vocabulario, transformas tu vocabulario, transformas tu pensamiento. ¿Cómo transformas el pensamiento? Haciendo afirmaciones todo el tiempo, como se dice en la Biblia. San Pablo lo decía, orad sin cesar. Decía Jesús, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Esa es la enseñanza metafísica de la cual han derivado todos los libros de espiritualidad que se han escrito, y de metafísica, y de manifestación, y de ley de atracción y todo lo demás. Se resume en estas sencillas palabras de Jesús de Nazaret en la Biblia hace más de 2000 años. Todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Así que básicamente necesitas aprender a hablar diferente y a pensar diferente. Haces afirmaciones todos los días y en toda forma: prospero más y más, soy un imán para el dinero, todos los días recibo nuevas oportunidades lucrativas para poder triunfar en la vida, todos los días me llegan oportunidades de ganar más dinero, todos los días
recibo miles y miles y miles de dólares que me vienen en manantiales de infinita abundancia. El dinero llega a mí por todas partes y en toda forma. Soy un auténtico imán para la riqueza y para la abundancia. Siempre encuentro oportunidades lucrativas para triunfar. Todos los días y en toda forma prospero más y más. Y empiezas a hablar en esos términos. Me llegan oportunidades, estás atento, las ves, las recibes porque estás programado para ello. Y poco a poco, por sustitución, vas cambiando el molde colectivo de la pobreza por el molde colectivo de la abundancia. ¿Y por qué te digo que se hace por repetición y alto impacto emocional? Necesitas sentir lo que estás diciendo, no repetirlo como un loro. Y luego, imagínate cómo se sustituye el molde del sistema de creencias. Imagínate que tienes un vaso, ¿vale? Y en este vaso tienes un líquido de pobreza que no te gusta. ¿Y cómo lo haces para sustituirlo? A base de hacer afirmaciones, de meter agua aquí, nueva, de abundancia, poco a poco el líquido de dentro se va a ir derramando. ¿Lo has probado alguna vez? Si no, coge un vaso, llénalo de cualquier líquido y luego te pones debajo del grifo y dejas que caiga agua a chorro dentro y verás que lo de dentro va saliendo y poco a poco se va sustituyendo el líquido. Y al final tienes el líquido totalmente limpio y cristalino. Pues eso es lo que tienes que hacer. Por repetición y alto impacto emocional no debes parar de meter esa nueva información en tu cabeza y eso cambiará también tu comportamiento, empezarás a vibrar diferente y atraerás oportunidades diferentes y la atracción funciona en doble sentido. Significa que tú vas hacia lo que quieres y lo que quieres va hacia ti. Escribe esto. Aquello que andas buscando también te está buscando a ti. Y si practicas este método, no solamente tú vas a ir hacia eso, sino que eso va a ir hacia ti y os vais a encontrar. Y entonces vais a fusionar lo que tú tenías en tu cabeza con lo que tú tienes fuera. Y entonces es cuando darás ese salto cuántico a ese universo paralelo y pasarás de esa pobreza, enfermedad y desamor a esa abundancia, a esa salud y a ese amor. No me lo creas, compruébalo. Por favor, comparte este vídeo con aquellas personas que les pueda ayudar. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Vuélvete imparable, vuélvete millonario también, crea abundancia y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao.